Como decía, tenemos a Valentín Medrano y tenemos a Cándido Simó aquí. Hay algunas dudas sobre este caso. Una de las dudas, Cándido, es que los diputados y senadores que tienen la jurisdicción privilegiada pueden renunciar. De hecho, Pacheco ha dicho que renuncia, pero el hemiciclo, el Congreso, puede decir no lo acepto, porque eso no es un derecho de in situ de la persona, sino es un privilegio del Congreso. O sea, que Pacheco puede decir renuncio y el Congreso determinar que no acepta esa renuncia. ¿Es cierto? Sí, la Constitución es clarísima en ese sentido, porque esa no es un atributo del funcionario, sino de la función. E incluso la categorización del tribunal que debe atender de los casos de imputación, en el caso de los legisladores, en el caso de defensor del pueblo, presidente, vicepresidente y esas categorías, esencialmente lo que pretenden es darle un estatus a la función para ser juzgado en el Tribunal Superior. Y eso no está sujeto a que quiera o no quiera el legislador, porque ese es un derecho tutelado, digamos una función tutelada. Es semejante a la defensoría, a la defensa técnica. Si usted no quiere un abogado, el Estado le pone uno o le impone uno, porque ese es un derecho tutelado que no está sujeto a la voluntad de nadie. Pacheco puede renunciar y el hemiciclo del Congreso determinar de que no procede y que sigue. Para que haya lugar al levantamiento de ese velo parlamentario, es necesario que la Cámara correspondiente lo autorice. Lo autorice. De hecho, hay un precedente en que un diputado, eso fue hace unos años, un diputado fue condenado porque pueden ser procesados, apresados no, pero procesados sí. Pero pueden ser apresados en un momento determinado, claro, por ejemplo, cuando está en vacaciones. Ahora, hay el caso precedente de un diputado que tuvo un proceso penal por una situación, mudó a una menor y lo acusaron de sustracción de menor y fue condenado a 6 meses de prisión. Y siendo diputado, él le pidió al hemiciclo que autorizara el levantamiento del velo para ir a cumplir condena en Najayo, 6 meses. Y entonces lo autorizaron y eso pasó. Bueno, también está el caso del chino, ¿verdad? Del diputado que transportaba a los chinos, que fue agarrado infraganti y que ciertamente se le quitó la inmunidad. Sí, pero en ese caso, estando condenado o procesado, el Procurador General de la República, recuerdo que cuando no había sesión legislativa, lo apresaba, lo llevaba a Najayo y cuando comenzaba la sesión, entonces lo liberaba y volvía hasta que llegó un momento que le hicieron el levantamiento del velo. Hay que decir claro, y tal vez en este caso Valentín nos aclara, que muchas veces a los propios legisladores es lo que le conviene no tener la legislatura especial, o sea, el privilegio entre comillas, de ser procesado por la Suprema Corte de Justicia, porque se le quita una de las instancias, primera instancia, segunda instancia en la apelación y la tercera, que es la de casación. O sea que a ellos son los que le convienen que lo bajen allá para poder tener el rejuego de todas esas instancias. Y no solamente eso, es una tesis de Cándido justamente. La pregunta pudo haber sido dirigida a él porque es una tesis que él ha sostenido con mucho más vehemencia que nosotros, en el sentido de que no es solamente que le quita instancias, sino también que le quita jueces profesionalmente dedicados en el diarismo, en el diario vivir, de forma cotidiana, a juzgar ese tipo de situaciones. Llevarlo a un juez especial, por ejemplo, que tal vez nunca ha conocido una medida de coerción. Bueno, ¿tú te refieres al juez Ortega? Cualquiera. Cualquiera de la Suprema Corte de Justicia, porque la jurisdicción es especial y ellos escogen un juez especial para... Bueno, en este caso tiene que ver con impuestos, tenía que ver con... No, Ortega fue presidente de la Cámara Penal, vamos a decir así, de primera instancia, de aquí del Distrito Nacional. Él tiene experiencia en materia penal. En la Corte de Apelación también estuvo. En la Corte de Apelación Penal, de hecho, él tiene muchísimas... Las críticas que decían de que no tenía la experiencia son inmerecidas. Incluso ha escrito produjo un texto sobre el Código Procesal Penal comentado por él. Oye, recuerden que Ortega fue periodista, fue periodista por muchísimo tiempo y lo conocimos como periodista cuando creó la esquina joven del periódico Hoy, que tuvo tanto éxito. Entonces, definitivamente, los legisladores cuando dicen voy a quitarme la inmunidad, ciertamente a ellos le conviene quitarse. Mira, hay una discusión de atributos y derechos. Por ejemplo, cuando ellos son procesados, si son procesados ahora, el caso, por ejemplo, de Temístocles Clemontaz, que es ministro, él no renunció, le pidió al presidente que le diera un chance hasta que terminar con esto.
Pero eso fue lo que hizo en la carta, en esencia, al final. Pero lo que importa retener es que sigue siendo ministro hasta que el presidente lo destituya. Yo pienso que... Bueno, ahí están los senadores y también están los diputados. Ahí entraría un conflicto de derechos constitucionales. Por una parte, la Constitución establece una disposición y las normas constitucionales están por encima de las disposiciones. Eso estamos un ratito a explicarlo, pero lo digo de manera sencilla. Fíjate que este es un atributo de la función. Ahora, ellos van a ser procesados, o están siendo procesados, y la Constitución establece, en el artículo 74, que lo doy como referente para apoyar la tesis, en el numeral 4 del 74, que se aplican las normas y las garantías que más le beneficien al procesado. En este caso, es más beneficioso para ellos que lo procesen desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, porque van a tener todas las instancias, en tanto que si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, lo condenara, no hay recurso. Eso es relativo. Sí, es relativo, pero bueno, yo digo desde ese punto de vista... ¿Relativo en qué sentido? Porque yo creo que estoy muy de acuerdo con eso. Relativo en el sentido de que si un juez, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia determina que esa persona no son pasibles de que se le imponga la medida de coerción más execrable que hay, que es la medida la más extrema, que es la prisión preventiva, no lo van a cancelar. Eso es relativo. A un juez de abajo, de primera instancia, lo pueden perseguir, sí, por disponer la libertad de esas personas. Eso es relativo al juez. Es relativo al juez. Bueno, eso es relativo al juez. Sí. Nosotros estamos hablando relativo a los que se han mostrado muy dignos de que van realmente a despojarse de su inmunidad, cuando ciertamente lo que le conviene a ellos es despojarse de esa inmunidad. Claro. Es lo que le conviene, pero eso sigue siendo relativo. Ahora bien, depende, por ejemplo, del juez que le vaya a corresponder el conocimiento, la juzgación de la parte embrionaria del proceso, que se conoce como etapa preparatoria, que es justamente en la que nos encontramos. Bueno, a Felipe Bautista le convino mucho la Suprema Corte de Justicia, no hay duda de eso, en ese sentido. Y no procesaron al juez que lo descargó, por cierto. No, por cierto. Pero quiero establecer algo con respecto a el ministro. El presidente de la República no puede, bueno, es dentro de la facultad que tiene el presidente, puede destituirlo cuando le parezca. Pero destituirlo implica necesariamente que afecta un principio constitucional que es el de presunción de inocencia. Además, el levis igiere que establece la ley 107 en su artículo 40 le permite a ese funcionario que los elementos de prueba, de conformidad con el 43 de la ley 107-13, los elementos de prueba que sirvan para su juzgación en materia penal, cuando se pueda determinar su inocencia, eso permea todo lo relativo a la función pública y por vía de consecuencia debe ser restituido. El presidente tiene que darle la oportunidad a esa persona como presunto inocente de ir a la justicia a demostrar su inocencia. En el caso de que lo demuestre, volver a la condición de ministro porque se presume su inocencia, y si la demuestra en materia penal con sentencia firme, no hay duda de que no puede haber ningún tipo de retaliación para que el mismo sea reincorporado. Pero eso parece que eso se va a decidir mañana, abogado. Usted sabe muy bien que eso va a tomar un tiempecito largo. No. Pero por eso ¿qué se hace? Yo pienso que se toma la semana ese proceso. No, toma la semana. Sí. Bueno, hay un punto en también. esa fase de preliminar ahora. Bueno, señores, para determinar la medida de coerción. La experiencia enseña que se va la semana. Sí. Bueno, el juez tiene 48 horas cuando es sometido para ellos decidir si siguen presos o no siguen presos. Bueno, 48 horas para ser sometido ante el juez. Ajá, y el juez después... Pero el juez podría darse la circunstancia de que una de las partes alegue que los elementos de pruebas embrionarios que sirven para su sindicación no tienen conocimiento de ello, por vía de consecuencia se afecta el derecho de defensa y pueden pedir que se prorrogue el conocimiento de esa audiencia, o se aplace a los fines de tomar conocimiento. Yo pienso que cuando eso pasa, esas 48 horas no son negociables. Ese es otro derecho tutelado que se le impone. Yo pienso, pasa a diario, que un abogado se aparece, que no conoce el proceso, y le pide al juez que aplace la vista, y se pasan de las 48 horas. Yo pienso que en ese caso el juez debe disponer la libertad provisionalmente tanto, porque entra en un tema de inconstitucional. Yo pienso que pero se da en la práctica. Van a venir muchas argucias legales en este momento. Nos vamos a convertir todos en peritos legales, porque vamos a tener que ver todos esos abogados, que dentro de un momento vamos a ver los abogados que tienen cada una de las partes, pero ciertamente vienen muchas cosas para evitar esta situación. Ahora bien, hay un punto que ustedes tienen que aclarar, y es que el juez especial de instrucción puede ahora determinar que la prisión no es lo que debe ir y cambiar una medida de coerción como domicilio, no irse fuera del país, presentación periódica, porque entiende que tienen arraigo, de que no se van a fugar, etcétera, etcétera. No, mira, la verdad es que esa gente sabían que lo iban a buscar preso. Bueno. Y los encontraron en su casa. Eso significa, y pudieron haberse fugado antes.
Lo voy a dejar hasta ahí, ¿sabe por qué? Porque es usual que se haga escarceo con el tema de la prisión como mecanismo de morbo social. Cuando una gente tiene arraigo, independientemente de lo que sea imputado y se le impute, y no levante sospechas de que se puede dar la fuga. No podían ir a muchos países, Cándido, la verdad. Por eso o sea, digo. Ciertamente, si yo no puedes ir a Estados Unidos, ¿dónde te vas? A una isla que te pueden No, y extraditar. esa Interpol te llega a donde sea. ¿Entiendes? O sea, ¿se iban ¿a dónde van? No, sí. a África sí iban a ir. O sea, ciertamente tenían que luchar un poco aquí a ver si podían lograr algo, porque recuerda que lo dejaron al final. Pero, mi querida, parece, Cándido no lo quiso decir, pero desde el punto de vista estrictamente legal, de conformidad con lo que establece el artículo 29, las exigencias procesales que establece el artículo 29 para el establecimiento del peligro de fuga no están dadas con respecto a ninguno. O sea, que ninguna de esas personas son candidatos para prisión preventiva desde el punto de vista estrictamente legal. Desde el punto de vista estrictamente legal. Y nosotros tenemos un caso también referente que puede ser utilizado para de alguna forma instruir de que no hay necesidad muchas veces de la prisión preventiva como medida de coerción, que fue el caso de las medidas anticipadas que se pusieron en efecto con el caso Baninter. El señor Ramón Báez Figueroa conoció su proceso en libertad. Al final, en la última etapa del proceso, que empieza en el artículo 438 del Código Procesal Penal, que es la ejecución de la pena, él se hizo en prisión. Y eso puede pasar. Y el caso Tucano está en libertad. Y el caso del síndico San Francisco de Macorís, después de muchísimos escarceos. Eso de estar jugándosela con la prisión preventiva, además de ser popular, iban a pedir casi lo que hace dañar los procesos. Sí. No, un año no, 18 meses. 18 meses. Eso es, un año y 6 meses. Se extralimitaron ahí. Nuria, no, es lo que establece, a partir de que se ha decretado el caso como complejo, el máximo de prisión es de 1 año y 6 meses. Sí, pero es como pero el bueno puede aplicar una medida de coerción de 1 año y 6 meses en el primer momento. Es que cada 3 meses hay que revisarla obligado. Sí, lo que pasa es que eso es un escarceo que me parece que es bueno explicarlo de manera muy puntual y muy breve para que la gente no siga confundiéndose o no siga confundiendo a la gente con ese populismo de que 1 año de prisión. Sí. Amigo, es que son 3 meses y a los 3 meses hay que revisarlo y pueden revocarse. Juegan con el desconocimiento. El máximo es 1 año cuando no es complejo y máximo es 18 meses. Juegan el desconocimiento, decir, mira qué duros son, pidieron tanto y el juez le quitó y entonces comienzan a desacreditar la justicia de inmediato. Con esta palabra se reduce de la siguiente forma y se aclara para que la gente lo entienda. 5 días de prisión, 3 meses y 1 año es lo mismo. Sí. Porque según la norma, a los 3 meses usted tiene que revisar. Puede salir. Cada 3 meses usted tiene que revisar. Ahora, un detalle que me parece que quiero poner es la situación jurídica de los que no tienen jurisdicción especial. Yo prefiero decir especial en vez de privilegiada. Bueno, se supone que todos llevan ese es un tema jurisprudencial. Eso no está en la Constitución ni está en la ley. ¿Tú sabes qué? Eso no está en la Constitución ni está en la ley, de que ellos sean arrastrados a esa jurisdicción que no le conviene. Mi criterio es que puede dividirse los procesos. De modo que los que vayan a jurisdicción privilegiada, si no quieren renunciar a ella, valerse de la norma más ventajosa, no tienen por qué arrastrar procesalmente a los otros. Los otros pueden invocarle al tribunal, pedirle al tribunal, no. Es que por virtud del principio de favorabilidad, yo quiero que mi proceso se conozca allá abajo y mi imputación es a mí, porque es individual. Y los procesos se pueden individualizar también. ¿Pueden desglosar los expedientes? ¿Lo podrían hacer? Se podría, pero por un asunto que Cándido conoce muy bien, que se llama economía procesal, que es también un principio de derecho que se toma en consideración al momento del juzgamiento, es poco probable. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se procura? Si todos son parte de un tinglado, se presume que se asociaron para cometer crímenes, la juzgación se tiene que hacer en conjunto, porque un elemento de prueba sirve para tal vez los 14 que están implicados actualmente. El mismo elemento de prueba. No vamos a airear ese elemento de prueba, reproducirlo de forma indistinta, porque también se corre el riesgo. Pero los de Brasil son parte del tinglado, ¿están jugando allá? Sí, los de Brasil son parte del tinglado en Brasil. Nosotros no tenemos... Aquí. Pero nosotros aquí en la República Dominicana, bueno, pero eso fue parte de un acuerdo que se le dio la... Pero el punto es que entonces se puede también individualizar aquí. Ese es mi Los que satanizaron el acuerdo ahora se dan cuenta que la República Dominicana tuvo un privilegio. Pero dicen que Colombia lo tuvo también. Igual que Colombia, que también pactó. Recibió los documentos antes. Pero nosotros por 3 días, señores, 3 días. 3 días, vamos a dejar. 3 días. El 3 de junio lo dice Brasil. Pero todavía se pone en duda la posibilidad de que las demás naciones obtengan esa información dentro de 3 días.
Lo que se va a subir... Lo van a subir todo a internet ya, porque él eran 6 meses. Mira, Nuria, eso es ilegal. ¿El qué? ¿Qué es ilegal? ¿Qué es lo que es ilegal? Lo que hizo la Procuraduría de que abrir una página para que todo el mundo acceda. No. Señor, pero en esta etapa, discúlpame, aunque se haya publicitado... Se le cayó. Aunque se... Se le cayó porque de repente tampoco. Es que no debía Brasil hacerlo. no ha subido nada. Todavía Brasil no es que no ha subido pueden los documentos. arear públicamente las evidencias porque están en una etapa discreta, no secreta, discreta todavía. Bueno, pero si viene, aunque eso se hace en público. Pero si se viene de Brasil, ¿qué vamos a hacer? Esas son como las películas que aquí hay restricciones, va a pasarla aquí, pero como viene de afuera no hay restricciones. Por eso ellos pusieron un link para Brasil, porque lo que le interesa tal vez a la Procuraduría es que se sepa que los que están son los que dicen los papeles. Pero que se lo digan al juez, no tiene que decírselo al juez. Cándido tiene razón porque el artículo 290 prohíbe ese tipo de comportamiento, pero hay un problema también, Cándido, es como pasa con la sustancia controlada. Los que están de acuerdo con que se libere la venta de droga, por ejemplo, en los países, lo que quieren es que por lo menos pase por un filtro de cierta calidad. Cierta calidad. La información que viene de Brasil quieren pasarla por un link fiable en la Procuraduría. Y corroborarla. Y como hay tantas sospechas de la Procuraduría, hay tantas sospechas de que se ha manejado esto mediáticamente, entonces yo pienso que se quisieron curar en salud y decir el link, pero no sabía que todo el mundo iba a entrar y se le cayó la página, entiendo yo. Tiene 6 horas con la página caída. La cuestionaron. Brevemente, se está hablando de prescripción en algunos casos porque se habla del 2001 al 2014. ¿Verdad? Pero hay otra gente que dice que con el lavado de activos pues ya esa prescripción no existe, que eso era si hubiese sido soborno nada más. Hay prescripción. ¿El lavado de activos? El artículo 45 del Código Procesal Penal establece lo que es la prescripción. Y el artículo en todo. En todo, porque no puede haber crímenes eternos. O sea, la punición o la persecución eterna. ¿Saben qué caso aunque la República Dominicana... En homicidio. En homicidio no el artículo 49 lo establece. En crímenes contra la humanidad. Entonces sí puede haber algunos prescritos. Pero claro, hay prescritos de seguro. Ahí hay personas, porque todo partirá del momento en que ha ajustado su conducta a la norma prescriptiva de que se trate. El soborno, por ejemplo, cuando se cometió. Incluso hay aquí una amalgama de legislaciones que tienen que ser tomadas en consideración. Porque las personas que hayan supuestamente ajustado su conducta a una norma prescriptiva previo al año 2006, que es cuando nace la ley 448, van a tener que ser juzgados por los artículos 177 y siguientes del Código Penal y punidos por el artículo 33. Que esos artículos están derogados. Bueno, yo lo que le digo a ustedes es que los abogados van a que hilar fino y también utilizar su debido proceso, como lo ha hecho la Procuraduría, porque siempre hay como muchas conjeturas. Un abogado que te dice que con el lavado de activos pues ya no hay prescripción, otros te dicen que sí, y entonces ustedes van a volver locos. Por un error, Nuria, es importante que todo abogado tome en consideración antes de abalanzarse a, qué sé yo, tomar la norma e interpretarla en perjuicio de lo justiciable del imputado, es que el artículo 25 prohíbe eso. Claro. El 25 del Código Procesal Penal te dice que la analogía y la interpretación extensiva solamente puede hacerse para favorecer al imputado. Por vía de consecuencia, si el Código Penal, por ejemplo, ninguna ley establece la definición de lo que es el delito continuo, organizado, la delincuencia organizada, tú no lo puedes interpretar de forma analógica en perjuicio de ese justiciable. Por vía de consecuencia, sí hay prescripción de conformidad con el artículo 45 del Código Procesal Penal. Y ese no es un tema del Código Procesal Penal satanizado, no, es un tema constitucional. Señores, muchas gracias a Valentín Medrano, a Cándido Simón, por brevemente hacernos algunas puntualizaciones muy importantes, en este caso, en el aspecto legal. Hace un ratito hablábamos de los abogados. Hemos entendido que Víctor Díaz Rúa tiene como abogado a Ramón Núñez y a Pedro Balbuena, Conrado Pitaluga. Contra Pitaluga tiene al doctor Eric Raful y Santiago Rodríguez. Ángel Rondón tiene al licenciado Tony Delgado. Bueno, ahí veo a Víctor que tiene a Ramón Núñez y a Pedro Balbuena. Bueno, y ahora Ángel Rondón con Tony Delgado, y en el caso de Odebrecht implicado Andrés Bautista tiene a Carlos Salcedo, y Temístocles Montaz tiene o al menos ha habido declaraciones por parte de él de Vergés Martín. Supuestamente los ¿Falta otros... gente ahí, Valentín, todavía? ¿Quién? Valentín. Son muchos buenos abogados. Hay una constelación de abogados buenos. Es bueno escuchar, ahí se va a aprender ahí, mucho. Por ejemplo? Cándido debe incorporarse. No ha sonado el teléfono todavía, señores, Cándido. todos los abogados casi nunca quieren hablar porque están en espera que lo llamen. Porque van a cocinar. Nuria, hay algunos que no necesariamente, pero esta mañana yo estuve ahí en otro proceso que tenía. Y créeme que había filas. Sí. En la antesala, ahí en las escaleras abajo.
incluso gente con muchas canas que yo no pensé que iban a llegar a este pasillo. Bueno, señores, una pasarela al tercer piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva York. Es un banquete para los abogados. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa. No te creas, por ejemplo, en ese caso, el caso de Carlos Salcedo ahí, estoy casi seguro que es un tema de amistad, porque él y ese senador son amigos, son de Moca, de esa zona. Pues chévere, muy bien. Pero no siempre tanto dinero como se lo imaginan. Atención, director de Impuestos Internos.